Hola, buenas tardes Oli. a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en conexión. Ya saben que todos los jueves hacemos en vivo con un tema diferente. Y mientras tanto, los invito a que compartan esta transmisión con sus amigos, con sus familiares y demás, para que se enteren un poquito pues del tema del día de hoy. Y bueno, les voy comentando de nuestro tema, pues por ser ya el mes del orgullo LGBTIQ+, vamos a tratar un tema que se relaciona mucho con esto y es el lenguaje inclusivo. Entonces, por esta razón me encuentro aquí con Leo. Él realizó un convergente en el que trata temas sobre el lenguaje inclusivo, algunas formas de utilizarlo, ¿sí? Que es un tema muy relacionado con pues lo que ya les había mencionado anteriormente. Igual sigan compartiendo la transmisión. Y bueno, ahora sí, contigo, Leo, quiero darte la bienvenida por estar aquí con nosotros hablando sobre este tema. ¿Cómo estás? Oli, bien. Uno siempre regresa a los lugares donde fue feliz. Aquí Eh, estoy. Claro que sí. ¿Cómo te sientes estar ahora al otro lado de conexión? Ya no entrevistando, sino siendo entrevistado. Uy, se siente raro. O sea, es bonito, pero se siente extraño. Sí, Sí, como como verse volver. uno como, ajá, sí. No, claro, es que es súper emocionante porque pues estuviste acá un largo tiempo y qué chévere pues volverte a tener aquí, pues escucharte, ¿no? Pero ahora de una producción que tú realizaste, que eso es lo Sí. importante, que para recordarles que nos siguen llegando a la transmisión, vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Y bueno, Leo, y para comenzar aquí con esta charla, quiero que me cuentes por qué sentiste que era importante abordar este tema principalmente y qué impacto querías generar con este tipo de proyecto. Bueno, este tema lo elegí porque estaba muy involucrado en mi vida como tal. Entonces, también estaba rodeado con mucha gente y personas que usaban el lenguaje inclusivo. Y por lenguaje inclusivo no solo me refiero a la E, sino también me refiero pues al uso de la A para nombrar, digamos, a todas las mujeres. Sí. Entonces, como que yo vi eso y dije, bueno, pero ¿cuál es la situación actual en el periodismo y en la literatura? Porque pues la gente lo usa y a algunos les gusta, a otros no, son como, ay, está feo, pero yo quería ver cuál era el impacto que tenía realmente y cómo eso afectaba también la vida de las personas, cómo, cómo se podía cambiar algo realmente. Sí, de hecho, algo que tú nombras mucho es lo de la literatura y pues los usos, ¿no? Siento que este es un tema un poco controversial porque hay gente que dice como no, el lenguaje siempre ha sido así, tiene que ser así, pero pues está la otra posición que dice pues que deben haber cambios y pues cierta inclusión al momento de hablar y de escribir y demás, ¿no? Que siento que ese es como uno de los fuertes que tú tratas en este proyecto convergente precisamente. Y digamos, al momento de hablar sobre este tema, ¿tú qué querías lograr visibilizar con ciertas temáticas que hablaba sobre el lenguaje inclusivo, como digamos el uso de ese todes, todos, todas, digamos, utilizar el elle, que también lo nombras en una parte de tu convergente? ¿Qué querías visibilizar ahí? Pues era realmente si se usaba o no, ¿sabes? O sea, como si los medios estaban dispuestos a utilizar este tipo de lenguaje y también si en la literatura existe algún libro o existe algún libro que nombrara esto, como nuevas identidades o sí, identidades de género que no están dentro del binarismo algunas veces. Y pues también un poco el feminismo, como el lenguaje que impacta de forma general a toda la sociedad. O sea, no es solo una persona, sino es una forma de transformación. Sí, claro, digamos que también algo que vi en ese, bueno, en esas cápsulas que hiciste, que también más adelante vamos a profundizar en eso, es que hablan algo de la reterofobia, ahí como que en esa parte en que te querías enfocar. No sé si quieras explicarles a nuestra audiencia de qué, en qué consiste esto de reterofobia o demás.
La Retrofóbica es un proyecto de Loren Solano, que es una periodista, y ella lo hace para, digamos, educar en el uso del lenguaje, pero ya lo hace desde la RAE. ¿Y por qué lo mencioné yo en el Convergente? Porque yo quería que hubiese una mirada de distintas partes, ¿no? No solo como las personas que usan el lenguaje inclusivo y están de acuerdo, sino también las personas que pues van más con lo que ya está impuesto hasta este momento, que es lo de la Real Academia Española. Eh, pero pues me gustó, ese proyecto de la retrofóbica me gusta muchísimo y deberían ir a echarle un ojo en realidad, porque lo que yo hablaba con Loren y ella me decía es que a veces yo estoy escribiendo un chat y no sé cómo se escribe tal palabra y la tengo que buscar, ¿sí? Y uno, o sea, o al menos yo también soy de esas personas que si no sé cómo está escrita una palabra bien, entonces voy y la busco. Entonces lo que ella intenta hacer es educar frente a esas cosas, que muchas veces, aunque no queramos, hay que utilizarlas, ¿sí? Y también porque ella nunca hace referencia a los pronombres ahí, siempre se refiere como al uso del lenguaje como de forma ortográfica, más que sí usar Ok. pronombres femeninos o masculinos o lenguaje inclusivo. Ok, sí tienes ahí todo el sentido del mundo y de hecho ahí ustedes los que nos están viendo pueden dirigirse al link que está en el chat para poder ir hojeando este convergente mientras aquí vamos hablando más a profundidad sobre todo este tema del lenguaje inclusivo. Igualmente tú al inicio ahorita nos decías que te centraste mucho en la parte de la literatura y el periodismo, que porque tomaste como esa decisión y que encontraste de nuevo allí, pues dentro del periodismo y la literatura. Bueno, la literatura, porque si hablaba del lenguaje, quería hablar también del lenguaje escrito. Entonces, ¿cómo se ve eso en los lenguajes escritos? Ok. Ahí está el periodismo, que se supone que los medios de comunicación comparten información, informan a muchas personas, y la literatura, pues, no informan, pero también comparten información de una misma forma. Entonces, por eso decidí eso. Y pues los descubrimientos, no, la verdad no me sorprendieron, no me sorprendieron mucho, ¿Por qué? eh, porque a pesar de que el lenguaje inclusivo ha cogido mucha fuerza últimamente, mm, es, ya se sabe que en los medios de comunicación no se usa. ¿Sí? Y cuando hablaba con varias editoras me decían como, no, es que yo no lo usaría por tal y tal motivo, porque es que eso está afuera y a mí no me dejarían por la línea del periódico. ¿Mm? Pero si fuera de pronto un medio independiente, sí, pero pues en realidad yo no he visto que en un medio independiente usen lenguaje inclusivo. Entonces, sí, y yo les preguntaba, bueno, pero ¿y qué pasaría si llegaba alguien que no se identifica ni como hombre ni como mujer y pide que use lenguaje inclusivo? Y ellos me decían, pues bueno, ahí sí no sé, o sea, tocaría esperar que llegara. Ok, sí. Entonces, y por parte de la literatura sí fue algo como muy triste, no me digas. Lo que pasa es que Cuéntanos. eh, yo me puse en la búsqueda de libros así, literatura queer, Sí, o sea, súper. no, eh, no, en realidad no hay, o sea, es queer, queer, no, digamos que LGBT hay algunos libros, hay algunas, sí, personas que se identifican como gays, lesbianas, eh, que tienen, ponen en sus libros eso, pero queer, más allá de eso, que rompa mucho con, también con el lenguaje en su forma de escribir, y nos, uy, es que bueno, ahí va una cosa, y es que Calle Flamingo no solo utiliza el lenguaje inclusivo, sino que si ustedes tienen el libro, por favor, consíganlo, porque es hermoso. Eh, También está el braille, ¿no? Y son cosas que uno Sí, no tiene nunca tanto lo alcance. piensa. O sea, si un libro es realmente inclusivo, también, bueno, ese tiene braille, o sea, está escrito con lenguaje inclusivo, o sea, con la E, pero también tiene braille y está, es re lindo. Es más, creo que en el En- Convergente hay una foto que se Hay ve. fotos. Sí que pueden ir a Sí. ver, pues si quieren saber de lo que estamos hablando. Y hablando de ese libro de Calle Flamingo, ¿por qué decidiste enfocarte en ese libro en específico? Bueno, porque Calle Flamingo es tal vez el primer libro de literatura queer en Colombia. Ok. El primero y, bueno, diría que no el único porque acabó de salir uno Cua- recientemente. Eh, pero sí, y también es porque está escrito por personas trans, por personas no binarias, eh, por personas que realmente
vienen de otro lado, o sea, de otro lado me refiero que son personas que han tenido que sufrir mucho también desde la prostitución y un montón de cosas, y construyeron ese libro en conjunto. ¿Y Y por cuando qué? yo, Dale, perdóname, no, cuando dale, empecé a dale. investigar, realmente fue el único libro, o sea, en ese momento era el único libro y fue difícil, en realidad sí fue difícil encontrar literatura queer, es, Y no, sí, obvio, debe ser un poco complejo y más con eso de que incluyen el braille ahí. Y si tú tuvieras la oportunidad como de seguir complementando este proyecto, obviamente incluirías el otro libro que encontraste, ¿no? ¿O qué pensarías ahí? sí, 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 el otro libro se llama Como la flor, es más, hay varios autores, autoras que escribieron también que están en Calle Flamingo, Sí. pero entonces Como la flor es un libro de poesía y queer colombiano, que es algo súper raro, es que realmente es muy difícil. Sí, es que es algo como, no sé si llamarlo nuevo, porque en realidad, o sea, pues literatura queer, pues en otros países sí pues debe existir y estar más presente, pero pues acá en Colombia, pues suele suceder eso, ¿no? Sí. Básicamente. Y ven, al momento de conseguir a los entrevistados, ¿se te dificultó algo? ¿O cómo fue ese proceso para poder contactarte con esas fuentes acertadas? Bueno, también fue un proceso porque muchos y muchas periodistas le temen a hablar sobre el lenguaje inclusivo y sobre todo cuando están trabajando en un medio. Entonces era como, no, eso no, porque me puedo meter en problemas o yo no sé sobre ese tema, ¿sí? Entonces sí fue un poco complicado en eso y sobre todo conseguir a alguien que hablara también sobre la literatura queer, o sea, no solo en los medios, sino en literatura. Y pues está Ivonne, que ella es una dura hablando en estos temas y pues se enfocan en eso, en literatura feminista y queer, eh, y Gabriele, que estaba en la disidencia del espectador, pero más allá, sí, no, O sea, fue sí, complicado, claro. sí, además que pues es cierto que la gente teme mucho hablar sobre este tema. Sí, es que, digamos, siento que a veces da también como ese miedo a equivocarse, ¿no? O al usar como ciertas palabras, lo que pasaba con la reterofóbica, ¿no? Que uno, pues, no sé si existe la palabra, sobrebuscaba ciertos términos para poder usarlos correctamente, entonces siento que puede seguir existiendo, pues, ese miedo allí, ¿no? Sí, 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 y pues ese mismo miedo mostraba un poco el panorama de cómo funcionaba, cómo funciona el lenguaje inclusivo aquí en Colombia. O sea, que tú vayas a entrevistar a alguien y te diga, no, porque es que ese tema no, sí, es como, Sí, es algo complejo allí de sí, digamos que abordar porque si uno trabaja pues tiene como cierta línea editorial con ciertos medios y eso sucede, ¿sí? Y bueno, a la gente que nos está viendo están súper invitados a que sigan compartiendo esta transmisión y allí en el chat pueden ver que está el link para que puedan ver el proyecto que realizó Leo sobre el lenguaje inclusivo, titulado Lenguaje inclusivo pero no masivo. Igualmente, pues si se perdieron algo de esto en vivo, vamos a repostearlo en nuestras redes sociales, a nuestro IGTV y nuestro YouTube para que lo puedan ver también completo y demás. También pueden ir haciendo comentarios si tienen preguntas, pueden irlas haciendo allí. Y nada, acá seguimos hablando con Leo sobre este gran proyecto. Y Leo, quiero que me cuentes, digamos, tú has hecho pues literalmente lo que es un convergente, fusionar diferentes formatos. ¿A ti de dónde te surgió esa idea de hacer esa sección llamada Leo Pregunta, si no estoy mal que se llama así, ujú. en donde haces cápsulas corticas de audio en las que otras personas responden preguntas? ¿Cómo te surgió esa idea y por qué lo decidiste hacer así? Bueno, Leo pregunta por qué me encanta lo sonoro, los podcasts, y dije como, bueno, quiero meterle algo, ¿por qué no? Además porque cuando se habla de lenguaje inclusivo, mucha gente es como, ah, eso es muy aburrido. Y las cápsulas son cortas y son preguntas, o sea, son respuestas a preguntas que muchas veces tenemos todas, todos y todos. Sí, Entonces, ahí estaba. Es muchísimo más fácil escuchar una respuesta en que un minuto,
30 segundos que escuchar una conferencia en la que te explican como, ay, es que el lenguaje inclusivo es así, así. Entonces, por eso decidí hacerlo de esa forma y siento que es una solución bastante efectiva para muchos temas, no solo para el lenguaje inclusivo. Funciona mucho ese formato. Sí, de hecho es como algo cortico que te atrapa, ¿no? Porque muchas veces pasa que si las personas hacen un podcast súper largo, la gente lo escucha por ahí hasta la mitad o solo el inicio. En cambio, con este tipo de cápsulas, digamos, en mi caso, yo las escuché todas y uno se iba enterando como de ciertos daticos curiosos, como lo de la reterofobia, siempre lo voy a acá mantener, me parece súper interesante porque yo no tenía ni idea de lo que era y pues el proyecto de ella, que también me pareció súper chévere. Sí, sí, además que son, o sea, exacto, es como, ay, descubrí, o sea, es algo que tú le puedes contar a otra persona, como, ay, escuché esto como en una cosa de 15 segundos y mira, entonces como esos datos curiosos ahí que sirven un montón. Sí, total. Digamos que tú ahí incluiste como elementos que le dan como más dinamismo al proyecto. También vi en una parte que tú le diste la opción como de que pues las personas pudieran, no sé, hacer algún aporte al proyecto en caso pues tal de que si lo querían hacer, ¿no? Que eso también me pareció súper interesante. Sí, sí, sobre todo porque es difícil conseguir voces como personas que hablen sobre esto y siento que ese tipo de cosas y la comunidad, como el escuchar a los demás y a las demás es súper importante. Sí, eso es lo importante, darle una voz, pues, a quienes confíen, como digamos, en ti para, no sé, contarte, por ejemplo, algo, ¿no? Hay Ujú. historias que tú cuentas que, pues, son de gran interés y que todos están súper invitados a que vayan a leerlas, a escuchar a Leo hablando sobre, pues, este tema que, pues, es relevante y, pues, estamos, reitero, en el mes del Pride, así que vayan a verlo. Y bueno, también hay otros elementos que tú hiciste ahí en el proyecto, como que nos cuentes un poquito sobre qué elementos visuales utilizaste para hacer referencia a el lenguaje inclusivo. Sí, bueno, la multimedia tiene un montón de colorcitos también porque pues el lenguaje inclusivo es mucha diversidad. Entonces, por eso elegí varios colores que visualmente fuera como atractivo. Y las letras en el que están los nombres de las personas entrevistadas, pues como que caen también, ¿no? Entonces, jugar con eso visual de la literatura, de las palabras, del lenguaje. Como que uno pudiese ver que era algo sobre lenguaje, sobre letras, como ahí están. Por eso utilicé todo eso, los colores. Creo que es algo súper importante y también como cortar las entrevistas en varias partes, varias respuestas, que no fuera como una entrevista larga, sino que fueran varias respuestas de una sola pregunta. Sí, tienes toda la razón. Es una forma como de darle como más dinamismo a todo el proyecto. Hay una cosa que también me llamó la atención y es que algunas letras están al revés, porque decidiste, eso tiene su significado, pues, para que le cuentes a las personas como ese tipo de cositas que ahí añadiste. Sí, 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 pues porque siempre nos han dicho como esta es la forma correcta de escribir, ¿sabes? Entonces es como un poco la ironía que hay con el lenguaje, porque así esté al revés, tú entiendes lo que dicen. Sí, es cierto. Y al final de cuentas eso es lo que importa, que tú entiendas y los demás lo entiendan y pues que nombres a todas las personas desde donde se sientan más cómodos. Es verdad, sí. No, y además el hecho de uno hacerse entender y pues va mucho en contexto con el tema que tú trataste allí, principalmente, ¿no? Digamos, al momento como de tener todo realizado, todo hecho, ¿tú qué sentiste que fue lo más complejo de hacer en este proyecto? O sea, así en general. Mm, uy, yo me acuerdo los consejos de redacción, como uno explicar como el lenguaje inclusivo. Cuando estábamos con Mónica que me estaba ayudando a corregir, era como, ¿qué? Pero no entiendo eso, cómo funciona. Era muy chistoso. Y yo le contaba a mi mamá y era como, ¿qué? ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Sí? Intentar ponerlo en una forma así súper fácil de entender, básica, para que fuera asequible a varias personas. Creo que eso fue lo complicado realmente.
Como que, ay, me están hablando de lenguaje inclusivo, ah, bueno, ya sé qué es. No, eso como, ay, es que eso es de los jóvenes de ahora que se inventan un montón de cosas y eso no sé cómo funciona, solo mezclan todo. No, creo que eso fue lo más complicado. ¿Y no tienes como una anécdota que te haya sucedido al momento como de este tema de lenguaje inclusivo, así que nos cuentes? No sé, No, la de mi mamá, es que la de mi mamá fue muy chistosa. Ella, como yo le cuéntame. intentaba explicar y ella era como, y entonces la E también es para todos, todas, y yo, no, o sea, sí, pero no. Entonces, pues ahí fue un reto gigante darse cuenta que tenía que ser de una forma muy sencilla para que todos y todas lo entendieran, ¿sabes? Era como, eso fue lo más chistoso, o sea, era muy chistoso. Sí, claro, porque digamos lo que tú decías en otras generaciones es un tanto más complejo porque ellos tienen como la mente de cierta manera, de que siempre les ha enseñado esto desde pequeños, por decirlo así, y pues ahora el cambio, entonces si les choca un tal este tipo, digamos, de lenguaje, pero pues es bueno hacerlo de la forma que tú lo hiciste y simplificarlo, ¿no? Como para que todos entendiéramos más sobre pues este tema, ¿no? Sí, sí, y sí, es un reto bien, bien grande en realidad, siempre hablar sobre género, diversidad, feminismo, es complicado cuando el público es otro tipo de personas que no son tan jóvenes y que están ya como profesionales trabajando en otros medios o en otros lugares, disciplinas diferentes. Es bastante complejo y hay que tener mucha paciencia. Sí, eso sí, porque hay que explicar muchas veces como lo que significa este tipo de Sí. lenguaje. Sí, 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 total, me imagino. Y ven, hay una parte en la que tú incluyes como un perfil tuyo, por decirlo, porque tomaste como esa decisión de incluirlo allí, ¿no? Como una descripción tuya, pues que obviamente que tiene mucho que ver, pero que les cuentes pues a ellos. Bueno, metí esa parte porque el lenguaje inclusivo, también por eso elegí el tema, fue algo que me atravesó bastante en un momento de mi vida. Y bueno, yo creo que hasta hoy en día también como que me atraviesa, que es un tema que me gusta tratar. Eh, y porque también he visto que muchas multimedias, hay muchas cosas que la gente los ve como alejadas, ¿sabes? Pero entonces cuando tú le pones una cara y explicas las razones por qué quieres que se te nombre así y por qué, o sea, no te cuesta nada, simplemente es otra persona, o sea, eres tú, ¿sí? Podría ser tú, podría ser un amigo tuyo, una amiga. Entonces, que dejara de ser tan lejano y se volviera como, ah, es esta persona y por eso hizo esto, ¿sí? Como, Okay. bueno, sí, o sea, tiene corazón. Sí, le das como más sentido de pertenencia de yo quería hacer esto porque es algo que pues directamente se relaciona conmigo, ¿no? Sí, Básicamente. es un tema que me gusta bastante y pues en realidad como hay dos como cuenticos o cosas ahí, pues siempre uno está como atravesado por esas cosas en la vida y pues uno tiene que hacer lo que le gusta. Es verdad. Y pues a mí me gustaba mucho ese tema, entonces por eso decidí poner esa parte ahí. Y a la final, ¿qué experiencia te dejó todo este proyecto que realizaste para tu vida profesional, para lo que pues sigues aplicando? Mm, bueno, para mi vida profesional, paciencia, mucha paciencia también y conocimiento, ¿no? Puramente conocimiento también como de hablar y de cómo hablar con otras personas que se identifican con otros pronombres, que también es complicado, ¿sabes? Como que yo entiendo muchas personas que dicen, ay, es que yo me equivoco. No, pues es que está bien que te equivoques, ¿sabes? O sea, desde que lo intentes, es como, pero inténtalo, ¿sí? Porque le vas a generar es un cambio a la otra persona. Al menos haz un pequeño esfuercito, ¿no? Sí, Como lo mismo que yo, bueno, uso pronombres masculinos, la gente se confunde y es como, rela, no importa, pero lo intenta, ¿sabes? Y eso a mí o sea, me hace sentir bien, es como, al menos te importa la otra persona. Es como, no soy solo yo y como no quiero que me traten a mí, sino todas las personas que te rodeen. sí, tienes toda la razón. Eso en lo profesional y en cuanto sí conocer muchas personas como que hablan sobre este tema y que me gusta un montón.
Claro, no, y conocerse a alguien que tenga también, o sea, como esas mismas afinidades, es muy importante porque pues después te puedes, de- como lo digo, desarrollar más tu profesión por ese lado y demás, ¿no? Que es algo Sí. bien, bien interesante a la hora de realizar este tipo de proyectos que conoces a gente que tú dices, wow. Sí, sí, eso es lo más chévere, digamos, de todos estos proyectos, es aprender, es que uno aprende un montón de todo y estos convergentes, como tienen tantas cosas y entrevistas tantas personas, como que siempre te llevas algo de eso, siempre, siempre, siempre te llevas algo, ya sea como persona o como profesional, Sí, eso es muy cierto y te dejan buenas experiencias, que es lo importante, Leo. sí, es lo más bonito. Sí, no, Leo, me encantó tenerte aquí de nuevo en conexión. Fue muy chévere pues que hayas vuelto aquí a hablar, que ya hace rato no lo hacías, como dijiste al inicio, no vuelve a donde fue feliz. Ah, Sí, frase cursi ahí para empezar. claro, claro que sí, no, fue muy chévere pues escucharte pues sobre este tipo de temas que pues se deben seguir visibilizando. Igual recordarles a la gente que nos está viendo que pueden ir al link que está aquí en el chat, en conexión, para ver todo el proyecto que ella desarrolló con base en el lenguaje inclusivo. Pueden aprender cositas nuevas que también son útiles. Y lo que ella decía, intentarlo, ¿no? Que lo siento, lo que él decía, intentarlo, lo siento. Entonces sí, gracias realmente por estar aquí. Bueno, muchas gracias también a ti por seguir también con este proyecto tan bonito como meterle ganas a eso. No, claro que sí, para eso estamos y a la gente que se quedó hasta este punto de la transmisión. No olviden que todos los jueves hacemos en vivo, en conexión, con un tema diferente. Y si alguno de los que nos estaban viendo aquí son estudiantes y han publicado algo en Conexión Externado, no olviden escribirnos a nuestras redes sociales para poder hablar aquí en este espacio sobre los proyectos que han realizado y demás. Y nada, nos vemos el otro jueves con otro tema diferente. Y muchas gracias, gente. Chao. Chao.